Buenas tardes. Saludos cariñosos para todos y todas las que están conmigo en esta ocasión. Olfa, bienvenida. Eres la primera hoy. ¿Desde dónde te conectas, Olfa? Dime por allí, por favor. Te saludo con mucho cariño y te agradezco tu compañía en esta tarde. Es un día frío, bien frío. Y gracias a Dios estamos bien, contentos, felices y muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes y de presentar otro personaje de la Biblia con lecciones especiales para nosotros. Kim, Dios te bendiga, Kim. Quería mandarle una tarjetita de felicitación a tu nena que se bautizó, pero se me olvida pedirte por el privado tu dirección, así que cuando puedas, por favor, envíamela para mandarle a la nena su tarjetita por su bautismo. Así que cuando puedas me envías esa información, ¿ok? Les decía que, pues sí, está frío. Allá, aquí vi las fotos de la nieve. Aquí nos cayó una nevadita esta semana pasada, pero las bondades de este estado son maravillosas. Mire, para arriba está nevando a todo dar. Y esperan unas nevadas fuertísimas en Washington, Nueva York y toda esa zona más arriba de nosotros. Y a nosotros nos llegó una nevadita linda. Se tomaron las fotos de la nieve tradicionales y al otro día cuando salió el sol se derritió. Nadie tuvo que paliar, nadie tuvo que hacer nada porque el Señor de los cielos, el que manda la lluvia, el sol, la nieve, la ventisca, el granizo, todo, se encargó de derretirlo. Sol Marina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que no tuvimos necesidad de eso. Mi pobre hijo mayor que vive en California, a él sí le tocó bien fuerte, porque la nevada que hubo allá fue fuerte y estuvo sacando nieve con no sé ni como 4 o 5 horas. Y luego que ya pues pensó que había despejado todo, él vive en una montaña, en un lugar altísimo. Mi esposo le llama a ese lugar el nido de las águilas porque es altísimo el lugar donde él vive. Una montaña bien intrincada por allá en California. Y después que creía que había limpiado todo y que había dejado el camino listo para poder mover los carros, resulta que le llegó la noticia de que le venía otra nevada. Así que el pobre al día siguiente se tuvo que levantar. María Cecilia, bienvenida. Elizabeth también. Mari, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Se tuvo que levantar temprano al otro día a paliar nieve y nos contaba que de pronto estaba tan cansado que él decidió, me voy a meter en la casa, voy a dejar esto por un rato, voy a descansar y después sigo. Y resulta que cuando estaba en la casa, él contó que sentía un ruido y no sabía qué era. Entonces de pronto se dio cuenta que había salido el sol y que el sol estaba empezando a derretir la nieve. Se puso bien contento, pero la nieve que se estaba derritiendo era la de los árboles, no la del suelo. De todas maneras, pudo despejar la zona y poder tener el camino libre en caso que tuvieran que salir, ¿verdad? O que alguien tuviera que llegar. Sandrita, bienvenida, buenas tardes. Dios te bendiga. Rocío también, gracias por estar aquí, Rocío. Así que a algunos no les ha ido tan bien con la nieve porque les toca paliar mucho. A nosotros aquí pues la disfrutamos, la vimos, la tocamos, todo muy bonito. Claro que el frío que quedó después estaba de terror.
pero el sol la derritió toda, se la llevó y ya, se acabó. No tuvimos que paliar. La gente para allá arriba, más para el norte, pues yo creo que la historia es otra. Por ahí está el técnico saludándoles a todos, así que les deseamos en esta tarde una feliz tarde, Ivia. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí una vez más. Y que el Señor nos ayude y nos bendiga en todas las actividades que tengamos para realizar durante esta semana. Déjenme anunciarles que, bueno, hoy comienza febrero, el mes del amor y la amistad. Así que vamos a ver por ahí en el grupo Mujer de Fe y Oración, si nos podemos empezar a mandar mensajitos de cariño, de amistad, de consuelo, de tantas cosas que hacen falta que nos compartamos por ahí, ¿verdad que sí? Y como es el mes apropiado para eso, voy a subir esto aquí un poquito que se me ha ido bajando. Pues creo que lo podemos hacer de una forma fácil, sencilla y que nos va a contribuir con, a ver. Nos va a contribuir con promover la amistad. Siempre hacen falta buenos amigos y debemos tratar de cultivar esas amistades. Así que las invito para que se saluden y manden mensajes bonitos por allí, por el canal de el grupo Mujer de Fe y Oración de Facebook. Dianita, bienvenida, Dios te bendiga. Les comentaba que ahora en febrero, especialmente desde hoy en adelante, porque hoy es 1 de febrero, vamos a estar en nuestro diario devocional estudiando versículos de la Biblia que hablan sobre la salud. Y pensé que este sería un tema bueno porque si nos damos cuenta, el mes próximo, ya los primeros días de este mes, del mes próximo, vamos a cumplir un año entero de estar con toda esta amenaza de salud y todas estas situaciones que hemos estado viviendo. Sabemos que no podemos controlar lo que pasa en el medio ambiente en su totalidad, pero podemos controlar muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra salud. El desarrollo de hábitos adecuados de salud. Y entiéndase bien que hábitos adecuados de salud no se refiere solamente a hábitos alimenticios, porque mucha gente piensa que solamente se habla de salud cuando se habla de alimentación. Lo que pasa es que la interrelación entre la alimentación y las enfermedades es tan estrecha que no se puede quitar el factor alimentación, ¿verdad? Pero hay otros hábitos como el descanso, como el ejercicio, como la actitud optimista ante la vida, el cuidado de nuestro cuerpo en cuanto a higiene, en cuanto a chequeos médicos, en cuanto a tantas cosas que tienen que ver con la salud. Pues todo eso está entremezclado para tener una condición de salud buena. Y por eso queremos este mes en el diario devocional estudiar todos los días versículos que tienen que ver con la salud. El versículo que yo escogí para hoy está en 3 de Juan y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Por qué razón el apóstol Juan escribió eso? Porque el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos saludables. El problema es que los hábitos de nosotros no nos dejan ser saludables. Y por supuesto, si a los hábitos de nosotros no nos dejan ser saludables y la herencia que traemos es una herencia que no es la mejor y quizás con condiciones de salud ya predeterminadas, pues se junta una cosa con la otra y tenemos que enfrentar algunos problemas de salud. Pero el deseo del corazón es que nosotros seamos saludables.
Y yo creo que a pesar de todos los factores hereditarios y a pesar de todas esas cosas, si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, nosotros podemos salir adelante con ese deseo del corazón de Dios. Es algo así como que te voy a complacer, Señor, ¿ok? Te voy a complacer. Si tu deseo es que yo sea saludable, pues yo te voy a complacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer para ser una persona más saludable y tú te encargarás del resto, Señor, porque hay cosas que yo no puedo controlar, ¿verdad que sí? Ok, entonces acompáñenos durante este mes con su diario devocional. Recuerden que usted puede hacer su diario devocional en una libreta cualquiera, en un cuaderno, en lo que usted desee. Es simplemente dedicar ese espacio de tiempo para escribir ese versículo, para meditar en el versículo, para orar por lo que el versículo indica y para pedirle a Dios que le ayude a practicar lo que ese versículo le habla a su corazón. Así que recuerden, estaremos estudiando versículos sobre la salud. Estúdielos, compártalos quizás con otra persona, amigo o amiga de usted, porque una palabra de advertencia nunca está de más, ¿no es cierto? Muy bien, y bueno, ya les di ese anuncio, así que ahora creo que estamos listos y listas para dar inicio. A ver, Carolina, Cacu, ¿cómo estás? Tengo rato de no oír tu voz. Ventura Amalia, bienvenida. Araceli, Dios te bendiga, Araceli. Qué gusto verte por aquí otra vez. Estela, bienvenida también. Cristina y Cristian, hijo nuestro, mira, el papá está por aquí también y te va a saludar. Norma, amiguis, que Dios te bendiga. Qué bueno que te veo. Johanna, como siempre, aquí, fiel, ¿no? Gracias, Johanna. Dios te guarde y que tengas una feliz tarde. Y muy bien, otros se seguirán anexando mientras nosotros vamos dando inicio a nuestro estudio de hoy. Déjenme decirle una cosita a Cristian. Cristian, salúdame a tus padres y a tu esposa con mucho cariño de parte de nosotros dos, ¿ok? Que recuérdales que los apreciamos mucho y que siempre los tenemos en un lugar muy especial. Marisol, hola, bienvenida. Glenda también. Y bueno, todos los que se vayan anexando, acompáñenos en este momento con una oración que vamos a tener para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das hoy para abrir tu palabra, para estudiar sobre un personaje bíblico, para aplicar a nuestra vida enseñanzas que sean las mejores para poder aprender a vivir como tú quieres que vivamos y a tomar decisiones adecuadas y correctas de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos del mal y acompáñanos a través del Espíritu Santo en esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Wandita, Dios te bendiga, hija. Que el Señor te guarde. Bueno, el personaje de hoy es un personaje interesantísimo. Bueno, yo digo siempre eso, porque para mí todos los personajes de la Biblia son interesantes. Pero me identifico un poco con este personaje y estoy segura que algunas de las personas que me acompañan, por lo menos Dianita, Aracelis, no sé si, no recuerdo otro nombre por allí, pero deben estar por ahí. Van a saber por qué. Porque vamos a estudiar acerca de Séfora, la esposa del más grande líder que el pueblo de Dios haya tenido. Las personas que me conocen desde hace años, no solo a mí y a mi esposo me refiero, ¿no? Saben que nuestra asignación de trabajo, cuando estuvimos trabajando por muchos años, los últimos años fue ministrar y ayudar a las familias pastorales.
estábamos con la gran responsabilidad de cuidar de los líderes, siervos del Señor, de la iglesia. Y fue un trabajo que disfrutamos mucho, tanto mi esposo como yo, porque atender la familia pastoral es algo muy especializado y es algo que requiere de mucha comprensión, porque ser el esposo y la esposa de líderes espirituales no es una tarea fácil. Es un matrimonio como cualquier otro, desde el punto de vista que es un hombre con una mujer. Pero desde el punto de vista de haber sido seleccionados para un uso o un trabajo sagrado, ya eso incluye una variable completamente diferente. Así que para aquellas esposas de pastor que están aquí en el programa de esta tarde, estoy segura que ustedes se van a identificar, al igual que yo, con Séfora por algunas cosas. La Biblia no habla mucho de Séfora. De hecho, haremos hoy un único estudio de ella. Hoy lo comenzamos y hoy lo terminamos. Y las pequeñas referencias que la Biblia da sobre ella nos enseñan grandes lecciones. La primera de ellas quiero decirte que la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 2. Así que acompáñame con tu Biblia a buscar en Éxodo capítulo 2. Vamos a hacer un pequeño recuento de las circunstancias en las que aparece Séfora en la Biblia. De paso, algunos la llaman Séfora, otros la llaman Sípora. Cualquiera de las dos maneras de nombrarla está correcto y su nombre significa ave. Moisés, el hombre con quien Séfora se casa, está en Egipto. Ya nosotros conocemos la historia de Moisés porque cuando estudiamos de Jocabed, ¿se acuerdan? Que le dedicamos bastante tiempo a Jocabed. Hablamos de Moisés. Moisés tuvo un incidente que marcó su vida porque hizo que el resultado de ese incidente lo sacara de Egipto por muchos años. Y fue cuando él un día que fue a verla, a revisar las construcciones que el faraón le había asignado a él desarrollar en Egipto. Cuando él fue a mirar esas construcciones, él encontró que había un egipcio maltratando a un esclavo y él intervino para que eso no sucediera y mató al egipcio. Y lo escondió, pero hubo gente que lo vio y al día siguiente en otro incidente pues lo acusaron. La cuestión es que esto se complicó y dice en Éxodo 2, el capítulo 15, el versículo 15, y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Aquí lo vemos fugitivo. Está huyendo porque su abuelo postizo se enteró de que él mató a un egipcio y el abuelo que no lo quería mucho tampoco. Pero se enteró que él mató a un egipcio y ya buscó para matarlo porque no es posible que el abuelo sabía que él era judío, así que tampoco tenía mucha afinación con él, o sea, mucha identificación con él. Lo tenía porque era el hijo adoptivo de su hija, ¿no es cierto? Pero él conocía su origen hebreo. Así que huye porque lo quiere matar. ¿Y a dónde lo lleva esa huida? Lo lleva hasta Madián. Cuando estaba leyendo sobre la huida de Moisés de Egipto, encontré que huir de Egipto era sumamente difícil. De hecho, muy pocos
lograban siquiera salir huyendo. Muy pocos. La mayoría morían porque había mucha vigilancia, había muchas situaciones difíciles que hacían que la huida fuera terrible. Y uno de los comentadores dice que él estuvo huyendo y tuvo que salir en la noche y arrastrándose y escondiéndose. Y fue una situación bien difícil. Ahora Moisés sale y tiene que enfrentar el desierto. Y en el desierto hubiera muerto si no es porque pues seguramente se consiguió con alguien que le diera agua, que lo alimentara un poco, o como lo que haya sido las condiciones en las que haya tenido que salir. Llegó hasta ese lugar en Madián, cerca de un pozo, y allí lo encontramos. Entonces aquí comienza una linda historia que yo no me atrevería a clasificarla como una historia de amor, pero es el comienzo, es la primera vez que Moisés va a ver a Séfora. Voy a seguir leyendo allí en el capítulo 2. El sacerdote de Madián, que aquí nos introduce otro personaje, ¿no? Tenía 7 hijas, las cuales salían a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces aquí, acuérdate que dice el versículo anterior que Moisés llegó a Madián y se quedó cerca de un pozo. Bueno, viene huyendo. Trae las ropas con las que él se vestía en Egipto, porque acuérdate que él era un príncipe. Viene con toda una apariencia personal de un egipcio. Vendría medio agotado, agotado y medio, y sudoroso y medio, y quién sabe cuánto más, porque le tiene que haber tomado un poco de tiempo viajar hasta llegar allá a Madián. Pero llega a ese pozo y allí llegan 7 mujeres. ¡Wow! No sé cuál sería la reacción inicial de Moisés, que viene con las prácticas de Egipto, acostumbrado a todas esas mujeres, al harén que había en el palacio, que era de parte del faraón, a todas las mujeres que estaban a la disposición, las del faraón no, pero todas las que estaban a la disposición de él, y de pronto se le aparecen 7. Eran como muchas, ¿verdad? Se le aparecen 7 mujeres. Yo me imagino que él las miró a todas. Y sigue diciendo el versículo 17. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Entonces, cuando ellas llegaban, había un grupo de hombres que también iban allí para abrevar sus rebaños y las echaban. Un día, Moisés está ahí, un día Moisés intervino en favor de ellas. Las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, Reuel era el sacerdote de Madián, que también tenía otro nombre que se conocía como Jetro. Su padre, él les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Entonces ellas le contestaron, porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. Me imagino que Jetro se sorprendió. ¿Cómo que? ¿Que un hombre las ayudó? Sigue el diálogo entre Jetro y sus hijas. Versículo 20. ¿Y dónde está ese hombre? Le contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y aquí aparece el personaje de nuestro estudio por primera vez.
Moisés ve a aquellas 7 mujeres. Todavía él no sabe quién es Séfora, ni cómo se llama una, ni la otra, pero las ve a todas, las ayuda ante el problema que ellas tenían de que no les permitían los pastores de aquel lugar abrevar sus ovejas. Yo no creo que ese era un problema de esta ocasión nada más. Esto venía pasando desde hace tiempo, porque inclusive en lo que estuve investigando, Jetro era un adorador del verdadero Dios. Pero en la región de Madián habían algunos que ya habían olvidado un poco lo que era adorar al verdadero Dios, por lo tanto, no tenían muy buena amistad con Jetro y se las desquitaban con las hijas cuando iban a buscar el agua, especialmente la población que era cuidadora de pastores, cuidadores de las ovejas. Porque como no se llevaban bien con Jetro, entonces tampoco se llevaban bien con las hijas. Era una manera como de desquitarse con él. Entonces cuando Jetro se entera de que este extranjero, este extraño, ayuda a sus hijas, y por eso ellas llegan tan temprano, o sea, no tuvieron que discutir, ni pelear, ni traer los cuentos que siempre traían de los hombres que no las dejaban abrevar las ovejas. Entonces le dice, pero, ¿y dónde está ese hombre? ¿Pero por qué no lo trajeron? O sea, vemos aquí, en la actitud de Jetro, una característica de hospitalidad, ¿no? De reconocer, porque eso es muy propio de las personas que viven en estas tierras orientales, ¿eh? Ellos son muy hospitalarios y tienen muchas atenciones con los extranjeros. Entonces, las mujeres fueron allá, me imagino, le dijeron, nuestro padre, ya le tienen que haber dicho, nosotras estas ovejas son de nuestro padre, nosotros las cuidamos y nuestro padre quiere invitarlo para que venga a nuestra casa a comer. Así que de esta manera llega el fugitivo Moisés a la casa de Jetro, donde están las 7 muchachas, y se queda allí con él. No tenía para dónde ir. Me imagino que le contó a Jetro la situación en cierta medida de qué es lo que ando por aquí, por qué estas ropas. Le habló de Egipto, le tuvo que decir ciertas cosas, ¿verdad? Y después que se queda allí, entonces que comienza a trabajar para Jetro, para su sustento personal, Jetro le da a Séfora, que era la hija mayor. No sabemos si Séfora estaba bien enamorada de Moisés. No lo sabemos, pero nos podemos imaginar que sí. Nos podemos imaginar también que a lo mejor las hermanas, más de una, pensaría, wow, este príncipe judío, perdón, este príncipe egipcio se ve muy bien, ¿eh? No habría muchos hombres disponibles y ahora viene uno a vivir a la casa de ellas. Pues yo no sé si comenzaron a pelearse para ver quién lo agarraba primero, no sé. Pero lo que sí sé que la Biblia dice que Jetro le dio a Séfora y Séfora fue la que se convirtió en su esposa. Ahora, en el momento que ella se convierte en su esposa, se convierte en la esposa de un fugitivo, óyeme bien, de un fugitivo, de un hombre que viene huyendo de Egipto porque lo querían matar. Él tiene que haberle contado a ella muchas cosas, porque dudo que no, como pareja, no tuvieron esa comunicación. Él tiene que haberle contado, ¿verdad? Y tiene que haberle dicho, el estar aquí, el conocer a tu papá, el conocer de este Dios que mi madre hebrea me habló cuando yo era tan pequeñito, comenzó a surtir efecto en la vida, el carácter de Moisés. Fíjate que de príncipe del palacio viene a ser un fugitivo que se convierte en pastor de ovejas. De un palacio de lujos, rodeado de soldados y de sirvientes,
a una casa donde están un grupo de mujeres y a un rebaño de ovejas, y a eso se dedicó al lado de su esposa. Me imagino que ella, porque ya ella tenía mucha experiencia con las ovejas, lo instruyó, le enseñó, le habló de tantos detalles de lo que significaba ser pastor, que para él en su mente egipcia eso era degradante, eso era horrible y eso era terrible. Y aquí me voy a mover un poquito y les voy a decir a las esposas de los pastores que están conmigo. Séfora se casó con un fugitivo, no se casó con un líder del pueblo de Dios. Cuando lo conoció, él lo que era un fugitivo. Y posteriormente lo identificó como un pastor. Y tiene que haber sido bien fuerte para Séfora el día en que Moisés salió de su casa, posiblemente después que ella le dio el desayuno, con las ovejas para llevarlas a pastar, y llega hasta un monte donde ve una zarza ardiente, que nunca había visto eso porque él estaba cansado de caminar por allí. Ya tenían varios años de casado, inclusive habían tenido ya hijos. Y que él vea eso y se acerque y oiga una voz que le dice: Moisés, quita tu sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Que Moisés oiga esa voz y que tenga ese encuentro tan especial con Dios y que escuche lo que Dios le dice. Y luego, vámonos al capítulo 4. Vámonos al capítulo 4. Al versículo 18. Y después de oír todo eso, Moisés, dice el versículo 18, se fue de allí, donde tuvo ese encuentro con Dios y donde Dios le da la misión tan grande que le dio. Y vuelve a la casa de Jetro, porque vive allí con su esposa y con sus hijos. Y al llegar le dice: debo marcharme. Yo conocí en mis años de trabajo junto a mi esposo, esposas de pastores que me dijeron, el día que mi esposo me dijo que se quería ir a estudiar teología, yo por poco me arranco los cabellos. Conocí también esposas de pastores que dijeron que habían orado toda su vida por ser la esposa de un líder espiritual. Bueno, esa no fui yo, ¿ok? Y conocí también esposas que se convirtieron en las esposas de grandes líderes espirituales por diferentes circunstancias. Pero Séfora se convierte en la esposa de un líder de una manera muy extraña. Muy, pero muy extraña. Y cuando llega Moisés con el gran cometido que le da Dios y le dice a Jetro, el padre de Séfora, yo debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Y el suegro le dice, anda, pues que te vaya bien, le contestó Jetro. Y el versículo 19 dice, ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Y el versículo 20 dice, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Yo no sé, me hubiera gustado que la Biblia dijera más cuál fue la interacción de Séfora al saber que ahora su marido le decía, vámonos a Egipto. El Señor me ha dicho que yo debo ir a cumplir una misión
y nos vamos a Egipto. Ella estaría en su zona confortable, ella era de allí de Madián, ella se sentía a gusto, estaba con sus hermanas, tenía un buen ambiente, tenía sus 2 hijos, estaba contenta, no tenía por qué ahora agarrar por ahí para allá, como muchas veces nos pasó a nosotras, que nos tuvimos que ir a lugares que ni siquiera conocíamos, sin saber, sin conocer exactamente cuáles eran las expectativas que nos esperaban. Pero fuimos con los esposos, porque así es la vida. Hay que seguir al esposo. Entonces, se van con sus 2 hijos para allá. Toma a su mujer y a sus 2 hijos. Y dice, los montó en un asno y volvió a Egipto. ¿Sabes que esta expresión, los montó en un asno, encontré que es una declaración que revela que ya Moisés había dejado de lado las prácticas o las creencias o las influencias egipcias, porque los egipcios nunca hubieran hecho eso de esa manera. Así que el hecho que él los montó en un asno es indicativo de que ya él se había compenetrado tanto con la cultura de Madián y con la fe de Jetro y con las prácticas de la vida religiosa de estas personas, que ya él había dejado muchas de las cosas que traía de Egipto. Muy bien, entonces aquí vemos que la pareja con sus 2 muchachos se van. Uno de esos muchachos se llamaba Gerson, no les había dicho, que Moisés le puso ese nombre que significaba extranjero. Y el otro, Eleazar. Entonces se va con sus muchachitos y con su esposa y salen, y en el camino, que era un largo camino porque van para Egipto, sucede un incidente donde Séfora es una protagonista y donde realmente vemos de cerca la personalidad de esta mujer. Vamos al versículo 24. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Fíjate qué cosa tan extraña. El Señor le dice a Moisés que vaya para Egipto, que quiere que vaya a liberar su pueblo. Y ahora que él se dispone a irse para Egipto con su esposa y sus 2 hijos, en uno de esos lugares del camino, dice posada, pero realmente no había ni hoteles ni lugares especiales, sino que era un sitio donde se podía parar para dormir esa noche. Y el comentario bíblico dice que era cerca de un pozo. Me imagino para asegurar el agua del camino, ¿no? Ahí quedaron, se aparece un ángel que el Señor manda y casi va a matar a Moisés. La razón es ¿por qué? ¿Por qué quererlo eliminar si lo ha escogido para una tarea tan especial? Y aquí vendrán las preguntas. Y me imagino que Séfora, al ver lo que sucede, al ver a su esposo que está afectado, que está herido por ese ángel, recuerda que hay una cuentita que hay que pagar, que está pendiente y que no han hecho. Esto es interesante porque lo que sucedió allí fue muy significativo. Dice el versículo 25, pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo y luego lo colocó a los pies de Moisés y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Fíjate qué era lo que estaba pasando. Las prácticas del pueblo de Dios, los conocedores de lo que el Señor le había dicho a Abraham, de lo que significaba la circuncisión, hacían esta práctica con los niños cuando eran pequeños.
ya eso lo sabían, era tradición, era cumplir con un mandato de Dios, no con un capricho humano, sino un mandato de Dios, una señal que Dios había requerido de su pueblo. Cuando Gerson nació, Moisés lo circuncidó. Pero dice el comentario bíblico que a Séfora le pareció que eso era una barbaridad. Y como madre, cuando nació Eleazar, usó de su influencia como para, vamos a dejarlo para más tardecito, vamos a ver que el niño esté un poquito más grande. Yo estoy argumentando eso, ¿ok? Las razones la Biblia no las da, pero el comentario dice que ella logró que Moisés relegara el cumplir ese mandato de Dios con ese segundo hijo, al punto de que Moisés se le olvidó. Pero las cosas con Dios no pueden ser justificadas porque a mí se me olvidan o porque yo creo que este no es el momento, mejor ahora no, vamos a dejarlo para después. No, lo que Dios ha dicho que hay que hacer, hazlo presto, sin discutir. ¿Lo entiendes? Qué bueno. ¿No lo entiendes? No importa. Hay que hacerlo. Como no se había hecho con Eleazar, el ángel del Señor hirió. Y cuando digo hirió, algunos dicen que fue que lo enfermó a Moisés. No que le cortó o que lo atacó con una espada, sino que afectó la salud de Moisés y estaba ya como para morir. Lo hirió. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que Moisés estaba yendo para cumplir una misión en el nombre de Dios. ¿Cómo podía ir a representar a Dios y a cumplir esa misión si él mismo como persona no había cumplido con lo que Dios le había indicado con su hijo menor? Y es que nosotros tenemos que estar preparados para poder realmente representar a Dios y hablar en el nombre de Dios y ser instrumento para que Dios nos use. Nosotros no podemos estar actuando con un pie en el mundo y un pie en las cosas espirituales y pretender que el Señor bendiga las cosas espirituales cuando por el otro lado queremos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que ponernos en la dirección de Dios y hacer lo que Dios ha indicado que tenemos que hacer. Y se acabó. Moisés no lo había hecho. Séfora había influenciado para que no lo hiciera. Por eso ella, cuando vio lo que le pasó a Moisés, inmediatamente recordó, este asunto es porque nosotros no hemos seguido las instrucciones de Dios. Y déjame decirte, los que estamos casados con líderes espirituales, más nos vale entender las cosas de Dios desde el punto de vista espiritual y poner a un lado nuestras propias opiniones y las cosas que no se ajustan, aún así dice Jehová. Séfora inmediatamente lo entendió. Moisés estaba mal. Ni siquiera le tuvo que decir, mira, es que pasa. No, esto es por eso. Porque nosotros sabemos identificar cuando Dios nos está mandando un mensaje de reprensión por algo que no hemos obedecido. Por eso es que dice que ella agarró un cuchillo de pedernal, de piedra, y ella misma circuncidó al chico y cogió el pedacito de piel, que es lo que se llama el prepucio, la parte que recubre la parte frontal del pene, y lo tiró a los pies de Moisés. Tirarlo, arrojarlo a los pies de Moisés y hacer una declaración, tú me eres un marido de sangre. Quiero que sepas que lo podemos interpretar sin temor alguno a una queja, a una molestia, a un reclamo de Séfora. Lo que te indica que no lo hizo porque Dios requería que se hiciera, sino que lo voy a hacer para que no te mueras. Y esta es una actitud que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cosas para Dios.
Porque a veces hacemos las cosas para Dios porque no nos queda más remedio. Ok, voy a ir a dar esa lección en la iglesia, pero para que no digan que yo no colaboro. O simplemente hacemos, mi mamá decía que hay personas que hacen las cosas con las muelas de atrás. Yo no sé cuál es el significado de las muelas de atrás, porque hay algunas que ni tengo ya. Pero la actitud a la que ella se refería es sin la pasión, sin el encanto, sin el gusto, sin el agrado. Y nosotros, como hijas de Dios, tenemos que hacer las cosas para Dios con agrado, no para salir del paso. Séfora lo hizo porque tuvo miedo que su marido se muriera por culpa de lo que no se había hecho. Pero no porque había que agradar a Dios y había que obedecer a Dios. Y esta es una gran lección que nosotros tenemos que aprender. Porque no es posible que nosotros vayamos a realizar nuestros trabajos espirituales o no digamos, perdón, trabajos espirituales, sino nuestra vida espiritual solo por reclamos, solo porque no me queda más remedio. Voy a ir al culto para que no digan que yo no voy. Bueno, ahora no podemos ni ir, ¿no? Pero no me voy a conectar para que no digan que no me conecto. Séfora hizo eso en ese momento. Y por supuesto, al cumplir eso, ¿verdad? Dice el versículo 26. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. En otras palabras, fue una evidencia de que la razón por la que a Moisés le vino lo que le vino fue por la desobediencia de no haber hecho lo correcto. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre. Y eso fue una expresión que le salió del corazón porque ella actuó de mala gana. No por obediencia a Dios, sino porque no le quedaba más remedio o de otra forma su esposo iba a morir. Era un tipo de reclamo o de molestia. Bueno, después de este incidente, dice que Moisés tenía que seguir para Egipto, pero Séfora se fue de vuelta a la casa de su padre. La Biblia no da las razones específicas por las cuales Séfora se fue para la casa de su padre, pero yo les invito a buscar en el capítulo 18 de Éxodo, Éxodo 18, para que tengamos una explicación de qué pasó entonces con Séfora. Bueno, pues ya acabo de decirles que una vez terminada este incidente, allí se separaron. Séfora se devolvió con los chicos a la casa de su padre y Moisés siguió para Egipto. Algunos dicen que esa decisión la tomaron ellos dos porque Moisés dijo, no sé qué me va a esperar allá en Egipto, mejor es que tú y los chicos se separen. Pero aquí hay un punto importante. El matrimonio no debiera separarse. Tú sabes todas las cosas que Séfora se perdió de ver por agarrar para allá, para la casa de su papá. Tú sabes todos los milagros, todo el apoyo que ella le pudo haber dado a su esposo durante el tiempo que él tuvo que enfrentar en Egipto ante el faraón y a todas esas cosas, y él no contaba con el apoyo de su esposa. ¿Te parece que fue correcto que ella se fuera con su padre a su casa muy cómodamente y que se separara de su esposo? Yo creo que aquí podemos pensar un poquito y aplicar esta situación a algo que vemos que ocurre con mucha frecuencia. Muchas parejas, sean pastorales o no,
parejas, esposos, el esposo y la esposa, ante ciertas circunstancias empiezan a pensar, bueno, mejor es que tú te quedes acá y yo me voy para allá. En este país vemos muchos matrimonios separados. Nosotros estábamos en una iglesia donde yo creo que como el 30, 40%, cuidado si más, de los caballeros que estaban en la iglesia, sus esposas estaban en otro país y ellos estaban acá. Porque vinieron a trabajar, porque le mandaban dinero, porque una cosa u otra, mucha complejidad. Pero quiero decirte que no es el plan de Dios que las personas casadas estén separadas. Vuelvo a repetirte, yo creo que hubiera sido muy bueno para Moisés tener cerca a su esposa y que su esposa entendiera la razón por la que Dios había escogido a su esposo como líder. Por otro lado, también pienso que si Séfora no iba a entender, porque la actitud que asumió ese día cuando el ángel hirió a Moisés no fue de agrado de obedecer al Señor. Si la actitud de ella no era estar al lado de él para apoyarlo, fue mejor que se fuera. Fue mejor que se fuera y que volviera cuando ya él hubiese pasado una buena parte de su misión y estuviera en una condición diferente. En el capítulo 18 la encontramos de vuelta aquí de la siguiente manera. Leo desde el versículo 1. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Las noticias se corren. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Aquí, en estos versículos que acabo de leer, suena muy parecido a que fue Moisés quien le dijo a ella, vete con tus padres. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa, aquí la encontramos ahí otra vez, y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. ¿Cómo se sintió Moisés? Me imagino que contento, feliz. ¿Le hacía falta a Moisés su esposa? Estoy segura que sí. ¿Le hacía falta a Séfora su esposo? Estoy segura que sí. ¿Le hacía falta a Moisés a sus hijos? Estoy segura que sí. Pero en las circunstancias en que este matrimonio tan particular se encontraba, llegó un momento en que tuvieron que juntarse, porque no se puede vivir el resto de la vida separados. Entonces, el suegro toma la iniciativa de llevar a la esposa de Moisés a él con sus hijos. Y llegan, y dice el versículo, y ustedes lo pueden leer allí, que Moisés se puso muy contento, se sintió muy feliz. Me imagino que tenía muchas cosas para contar. Le contó muchas cosas a su suegro, pero también tiene que haberle contado muchas cosas a su esposa y a sus hijos. ¿Qué actitud tenía Séfora en este momento? Me imagino que mejor que la que tuvo en aquella ocasión cuando se molestó y les reclamó a Moisés por lo que había sucedido. Y allí vemos que se juntan nuevamente ellos y están en ese lugar y disfrutan de toda la compañía y de todas las cosas. Pero la felicidad no siempre dura mucho, así que ven conmigo a Números capítulo 12.
Ahora tenemos a Séfora con su esposo y sus hijos. Y fíjate, el suegro se fue después de darle algunos consejos a Moisés y de ver lo ocupado que él estaba y el estilo de trabajo que realizaba. Y Moisés agradeció muchísimo esos consejos que le dio su suegro, los puso en práctica y las cosas como que aparentaban que iban a ser mejores. Pero en el capítulo 12 de Números y el versículo 1 dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Y aquí la identifica como una egipcia. En otras versiones la identifica como Cusita. Pero en realidad no fue que él tuvo una segunda esposa. Estamos hablando de la misma, de Séfora, que era de un colorcito de piel un poquito oscurita, ¿no? Así que Miriam y Aarón, aquí miren lo que pasó. La hermana de Moisés, Miriam, y el hermano Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. En otras palabras, vino un conflicto familiar. Se comenzó a generar una situación de incomodidad. Algunos comentadores dicen que el origen de esa molestia o de ese problema se debió a que como Jetro aconsejó a Moisés de que pusiera un plan para atender mejor el pueblo, que le permitiera tener un poquito más de tranquilidad, de libertad, no sé si para estar con su familia o para disfrutar un poco de paz. Algunos dicen que Miriam y Aarón se molestaron porque Moisés no les comunicó, no les preguntó si estaban de acuerdo con seguir el plan de Jetro, sino que lo puso en funcionamiento sin hablar con ellos y ellos dijeron, esto se debe por culpa de ella, porque ella usa su influencia sobre él, y entró el celo en ese grupo de hermanos. Y esto fue devastador, porque nosotros podemos leer allí. Dios sintió que estaban haciendo una acusación muy fuerte, Miriam y Aarón, no solamente contra ella, contra Séfora, sino particularmente contra Moisés y directamente contra Dios. Y a Dios no le gustó eso, porque cómo iban a tratar a este hombre que él había escogido para un uso sagrado de una manera tan despiadada y en base a los celos, simplemente a los celos. Y fíjense que muchas veces en las familias las relaciones interpersonales surgen y se dañan porque los celos, la intriga y esas cosas entran y destruyen. Esta es otra lección que aprendemos de Séfora. Ella tuvo que sufrir esa situación. No solamente ser la esposa de un líder que la mayor parte del tiempo lo tenían ocupado. Y yo no creo que ella tenía mucho tiempo para poder estar con él. Sino también las intrigas y la inquina y el celo, que muchas veces no solo viene de la familia interna, sino también viene de los de afuera. ¿Cuántas esposas de pastores tienen que manejarse con el celo de los miembros de la iglesia que piensan que el pastor es solamente para la iglesia y que no tiene derecho a tener espacio para su hogar, para su esposa y para sus hijos? Por eso les dije que cuando estudiaba sobre Séfora, en algunos momentos me inclinaba hacia el lado de la esposa del líder y en otros momentos me inclinaba hacia simplemente la mujer que conoció a Moisés y se casó con Moisés, hizo vida de casada con él en medio de todas las circunstancias que le tocó vivir. Así que aquí vemos cómo a Séfora le tocó parte de su vida matrimonial sola, separada de su esposo. Le tocaron situaciones bien difíciles. No sabemos nada más de ella. Sabemos que el incidente con los hermanos de Moisés se resolvió. El Señor desaprobó ese maltrato que ellos tuvieron contra Moisés y contra ella. Miriam se volvió leprosa y Moisés intervino. Aarón también. El Señor le dijo, ok, llévatela 7 días fuera del campamento para que aprenda su lección de no estar hablando lo que no debe. Y luego de 7 días será restablecida nuevamente. Bueno,
Al pensar en Séfora se me ocurre que nosotros debemos, como mujeres cristianas, siempre estar pendientes de ser una buena influencia para nuestros esposos. Debemos obedecer a Dios por convicción. No porque me toca, no porque tengo que hacerlo, no, es porque estoy realmente convencida que Dios requiere de mi obediencia. Que no me importen las amenazas ni me importen las condiciones. A Dios hay que obedecerlo y hay que obedecerlo. Y no es cuando yo quiero, sino cuando Dios dice y en el momento en que Dios lo dice. Y no esperemos estar metidos en problemas y en dificultades para pensar, ¿y por qué me está pasando esto? A Séfora se le prendió el bombillito cuando el ángel hirió a Moisés y recordó, es que tenemos una cuenta que no hemos arreglado con Dios. Yo creo que como mujeres cristianas, al meditar en Séfora debemos pensar, no queremos que nos pase lo mismo. Debemos dedicarnos completamente al Señor, debemos obedecerle sin dilación, sin quejas, no por obligación, sino por convicción, y recordar que Dios tiene un plan para todas las cosas. Bueno, espero hayan disfrutado de conocer este personaje medio enigmático que fue la esposa del gran líder del pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta historia que hoy nos enseña que las cosas tuyas no las podemos dejar para después, que debemos ser obedientes y que esa obediencia debe ser inmediata, incondicional y que debemos hacerlo porque así se requiere. Porque tú eres un Dios que requieres obediencia. Nos amas tanto y nos das tantas evidencias de tu amor que no tenemos el derecho de pensar que te vamos a obedecer cuando querramos. No, Señor. Queremos ser siempre sumisas, humildes y siguiendo tus lineamientos y tus consejos, porque esos siempre serán los mejores. Ayúdanos a ser un apoyo para nuestros esposos y a reconocer en aquellos momentos en que nos equivocamos para poder corregir nuestras faltas y realmente ser aceptables delante de tu presencia. Guárdanos en tu amor y bendícenos en el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les acompañe y nos veremos la próxima semana si Dios nos da vida y salud. Que Dios les guarde.